alguien. A lo mejor no vuelve más a la iglesia. A lo mejor es el último día que viene a la iglesia. Pero sí podemos hacer impresiones. Así que Jesús observaba bien para hacer impresiones. Y este pasaje para mí es interesante porque Jesús, como dice la hermana, vio más allá de las monedas. Vio el corazón. Bueno, eso lo sabe Dios. Pero a veces nosotros podemos mirar la manera como la gente ve, la manera como cuando usted menciona una palabra, usted puede decir, oye, le chocó lo que dije, o no se sintió, o usted estaba allí mientras estaba cantando y a lo mejor la gente, alguien estaban cantando Paz en la tormenta y usted vio mientras estaba allí observando. Alguien estaba llorando mientras estaba cantando Paz en la tormenta. Cuando usted se pare allí a enseñar la palabra de Dios, usted dice, hay alguien que está en una necesidad. Hay un mensaje de esperanza. Así que Jesús no pasó por alto los detalles de mirar a esto. Y hay muchos ejemplos que nosotros pudiéramos mirar. Número 2, otra de las técnicas de Jesús es Jesús hacía preguntas. Jesús hacía preguntas. ¿Qué os parece? Dice. No, miren, ¿qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado. Y hay razones, y vamos a mirar eso, ¿no? Hay razones para las preguntas. Si nosotros queremos saber qué piensa el alumno, bueno, necesitamos hacer preguntas. Hacemos las preguntas no para quebrar, dicen allá, rajar, como dicen en su tierra. No para humillar. No. Dicen allá, no para rasparlo, dice allá para hacer quedar mal a la carga. No. Pero si queremos saber qué piensa el alumno, pues las preguntas son una manera de llegar, de conocer qué es lo que está pensando el alumno. Así que el Señor Jesús pone a la gente, y vamos a mirar las razones, ¿no? ¿Qué os parece? Era una de las expresiones preferidas de Jesús, y dice que se registran más de 100 preguntas en los evangelios. Entonces, tareas. Bueno, busquen en los evangelios. Saquen 10 preguntas en los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Quieren hacer esto práctico? Ok, bueno, busquen preguntas. Cuando usted se pare a dar la clase, ¿no? Dice, usted sabe, conoce cómo Jesús hacía. ¿Por qué Jesús hacía tantas preguntas? ¿Para qué cosa? ¿Para cautivar qué cosa? La atención. Y desafiar el raciocinio. ¿Por qué? Porque les hacía pensar. Le decía, ¿qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? Decirle al paralítico, levántate, o decirle, tus pecados te son perdonados. ¿Qué es más fácil? No es fácil decirle levántate. ¿Qué estaba tratando de hacer Jesús? ¿Qué es ¿Llegar más a dónde? Al raciocinio de la persona. Entonces las preguntas, Jesús hacía clase de preguntas porque quería llamar la atención o desafiar el raciocinio. Oye, la verdad que es más fácil. Y Jesús le decía, mira, ¿con qué autoridad? El mismo Jesús le dice, no, dígame una cosa,
el bautismo era de Juan o de los hombres. Y entonces los estaba pelando. Entonces yo decía, no, si decimos esto, No le creímos. si decimos esto, mejor le decimos, No sabemos. no saben. ¿Pero sabían ellos? Sí, sabían. No querían contestar. Entonces Jesús les dio la misma dosis. Tampoco yo. Bueno, Les digo con qué autoridad. pero ellos sí sabían, dice, con qué autoridad Jesús estaba haciendo las cosas. Ellos sí sabían lo que Jesús les estaba preguntando. Pero Jesús les pregunta para hacerlos pensar, llevar al raciocinio. Muy bien. El maestro María. Jesús usaba las preguntas, dice, ¿no entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5? Primero, para recordar lo conocido, número 1. ¿Recordar, no? Jesús usaba las preguntas para recordar lo conocido. Y ahí está el ejemplo. Mateo 16:9. ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogí? O sea, la pregunta, Jesús hacía preguntas para recordar lo conocido. Para traer a la memoria lo que ya sabía. Así nosotros podemos trabajar, ¿no? Hacemos la pregunta para que la gente recuerde lo que ya ellos saben. Número 2. No. Jesús usaba las preguntas para recordar o para pedir respuestas de fe. Para pedir respuestas de fe. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud le dijo, ¿quién ha tocado mi vestido? Y los discípulos dijeron, maestro, la gente te aprieta, ¿cómo preguntas tú? La mujer había sido ¿qué? Sanada. Jesús quería que diera una respuesta de lo que había pasado. Y la mujer sabía que era con ella. Lo que estaba diciendo ella, mira, lo que te pasó, no te dé pena decirlo, háblalo. Esa respuesta de fe va a ser la de bendición para ti, porque tú has sido sanada y va a ser para bendición de Dios. Sí. Muy bien. Número 3. Clarificar conceptos. Clarificar conceptos. Número 3. Y aquí está el clarificar conceptos. Se pregunta, y Jesús preguntaba para clarificar conceptos. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? Interesante. ¿Están confundidos? No, le digo, ¿ustedes están confundidos? Déjeme preguntar, ¿ustedes qué salieron a ver al desierto? No. ¿Qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Y hace la pregunta porque quería clarificar conceptos. Dice, he aquí los que llevan vestiduras delicadas, ¿dónde están? En las casas de los reyes. Así que yo no soy ese. Déjeme clarificarle. Yo no soy ese porque los que llevan vestiduras delicadas están en la casa de los reyes. Entonces, pero todavía no sabes. ¿Qué saliste a ver? ¿Qué saliste a ver? Dice, ¿a un profeta? Dice, sí, parece que no. ¿Recuerdan cuando Jesús le dijo, qué dicen la gente? La vamos a mirar. Uno dice que tú eres profeta. Entonces Jesús les va y le dice, más que un profeta.
Muy bien. Número 4. Jesús usaba las preguntas para motivar el pensamiento individual. Jesús usaba las preguntas para motivar el pensamiento individual. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón Jesús quería motivar el pensamiento individual? ¿Por qué? Porque ya la decisión es personal en cada persona. Oh. No es por grupo, cada individuo tiene que... Y la interpretación también del mensaje que él hace es una interpretación individual. Eso es importante. ¿Qué interpretación tú das de lo que yo digo? La decisión es La interpretación. Y ese es el pasaje ahí de Mateo. También creo que él enumeró primero lo que pensaban los demás y después hizo la pregunta para saber si ellos se habían guiado por el comentario de los otros o si tenían sus propias ideas. También es que la palabra le habla a cada uno de acuerdo a su condición y esa condición mía hace que yo analice las cosas de ese punto de vista. Oh, interesante. Excelentes respuestas. Por eso, cuando yo estoy estudiando la palabra de Dios, yo puedo entenderla en forma individual. Y las personas pueden percibir esto es para mí, ¿no? Este mensaje. Porque Dios está motivando una respuesta individual. Porque hay necesidades que son individuales. Porque cada persona es individual. Y Jesús era maestro entonces. Y llega y le dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Que ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otro Elías y otro Jeremías o alguno de los profetas. ¿Estaba interesado Jesús en saber lo que la gente decían de él? No. Porque estaba interesado en qué pensaban ellos. Jesús está interesado en saber lo que tú piensas de él. Eso es lo que Jesús está interesado. Y cuando nosotros nos sentamos a enseñar y a predicar, nosotros necesitamos saber, tratar de saber qué piensas tú de Jesús. No de mí. ¿Qué piensas tú de Jesús? ¿Qué piensa la señora de Jesús? ¿Qué piensa aquel niño de Jesús? No de mí, sino de Jesús. Entonces dice, ¿y vosotros quién decís que soy? ¿Era importante esto? Sí, definitivamente. ¿Por qué? Porque en dependencia de lo que pensaran de él, actuarían en referencia a él. O le seguirían o le rechazarían eventualmente. ¿Escucharon eso? Dependiendo de el concepto que nosotros tengamos de Jesús, es la respuesta que nosotros vamos a dar. Es la vida que nosotros vamos a dar. Si el concepto que tenemos de Dios, ¿no?, es un Dios permisivo, ¿cómo va a ser nuestra vivencia, nuestra conducta? Permisivo. Liberal, hacemos lo que quieran. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Porque Dios es amor. Todo lo perdona. Y vamos buscando, además, una vez al año, no se da. Y mi Diosito, ahí yo escuchaba gente. No, mi Diosito es muy bueno. Diosito es tan bueno. Y lo es. Pero, entonces, el concepto, Jesús quería saber qué pensaban los que lo estaban siguiendo de cerca. Muy importante. Muy bien. Así que aquí tenemos
afirmar la verdad. Número 5. Jesús usaba las preguntas para afirmar la verdad en la mente. Noten que estamos buscando ejemplos. Y ustedes pueden buscar como para su crecimiento. Buscar de todos estos puntos que estamos mencionando, buscar ejemplos. Y ustedes van a crecer. Porque ustedes pueden decir, conseguir otros pasajes bíblicos. Y cuando ustedes enseñen la clase, ¿no? Dice, ustedes ya tienen ejemplo, y yo otro ejemplo. Y ustedes van a ponerse duchos. Bien, aquí está el ejemplo. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Motivar el pensamiento. Porque Jesús estaba buscando afirmar la verdad, ¿no? Afirmar la verdad en la mente de la persona. Muy bien, el pensamiento dice, las preguntas abren caminos para la discusión y llevan al estudiante a participar. Ellas ayudan al alumno a pensar y manejar grandes ideas. Y el White dice, debe ser inducido el estudiante a presentarla claramente en sus propias palabras para que sea evidente que ve la fuerza de la elección y hacer su aplicación. Le preguntamos entonces al estudiante para que haga una declaración, para que eso lo haga en sus propias palabras y entonces haga una aplicación para él. Muy bien, número 3. Jesús sabía escuchar. Denme un ejemplo, que ahí lo tiene. Nicodemo. Nicodemo. Dígame el ejemplo. Cuando llegó de noche a hablar y le empezó a decir, sabemos que eres un maestro, y empezó a decir, y lo escuchó, pero no le dio exactamente la respuesta que quería, lo hizo pensar en la respuesta. Jesús sabía escuchar. La mujer samaritana. La mujer samaritana. Jesús te escuchó, prestó atención y consideró su condición y en base a eso. Mire, hay poco mérito en formularse una pregunta a menos que el maestro dé tiempo para que el alumno responda. Necesitamos hacer la pregunta, pero si el maestro hace la pregunta y él mismo se responde, ¿qué mérito tiene eso? El diálogo es una parte importante del aprendizaje. Jesús respetaba a los discípulos y los escuchaba. Así que debemos seguir su ejemplo. Aquí está un ejemplo que conseguí. Estaba hablando aún. Cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Pero ¿qué dice el versículo 50? Si Jesús no hubiese estado atento, escuchando lo que está pasando, aquel vino y le dijo, mira, ya no molestes más al maestro, ya tu hija wow, tremendo mensaje, ¿no? Y a veces no sabemos decir los mensajes. A veces no sabemos decir los mensajes. Yo recuerdo comenzando mi ministerio, yo vivía con un compañero que ya estaba en el ministerio, así que yo era nuevo. Entonces él atendía 2 o 3 congregaciones, pero había una iglesia pequeña y decidieron hacer un paseo a la iglesia. Los muchachos, básicamente los muchachos. Y los muchachos se fueron e invitaron a uno de los muchachos de la iglesia, un gordito, llamado Agustín. Y se fueron para la playa. Y bueno, en la tarde llegó la noticia a la casa del pastor. Pastor, Agustín se ahogó. Ay, yo estaba ahí. ¿Qué? Sí, Agustín se ahogó.
Pero hay que irle a avisar a la mamá y la mamá no era de la iglesia. Él era el único adventista. Entonces, bueno, me dice, Jorge, vamos a donde la señora. Yo también. Yo fui a acompañar. Y donde llegamos a la señora, el compañero le dice a la señora, yo la conocía, le dice, no, señora, no me acuerdo el nombre de ella, pero le dice, señora, y Agustín. Le pregunta por Agustín. Yo dije, pero bueno, si él sabe que se ahogó. Le pregunta por Agustín. Y le dice, ¿y Agustín? Y ella entonces dice, ay, ese muchacho dejó ahí, estaba cocinando unas papas y se fue, y es como un loco, porque ya y dejó ahí, casi se quema de sábado. Pues ahí se fue para la playa con la gente de la iglesia, con los muchachos de la iglesia. Entonces yo decía, ¿y ahora qué le va a decir? Y va y le dice, señora, Agustín se ahogó. Y la señora se ha caído así. Se cayó. Hay que, bueno, uno tiene que aprender a comunicar. Y me acordó de eso porque vinieron a darle la noticia. Hay un hombre que era rudo para decir las cosas y un señor se mató en un accidente y le dijeron que fuera a darle la noticia a la esposa. Pero que lo dijeran Pero no te escuchan allá. Que lo dijeran con delicadeza. Y díselo con delicadeza. Y tocó la puerta, pero él no, la mujer no. Porque dice, señora, usted es la viuda del fulano. Así que Jesús estaba observando, pero estaba escuchando también. E intervino en ese momento cuando aquel vino a decirle al papá de la niña, tu hija muerta. Si nosotros sabemos escuchar, podemos intervenir a tiempo. Y Jesús intervino en ese momento a tiempo. Pero hay que saber escuchar. Y me gusta mirar a Jesús que sabe escuchar. Porque a veces creemos que Jesús no nos está escuchando. Pero Jesús interviene, escucha e interviene en el momento adecuado en favor nuestro. Y Jesús intervino en ese momento, escuchó lo que estaba pasando. Escuchó el comentario. Y entonces, ahora no solamente escuchó, ahora escucha el dolor y el sentimiento de la persona. Y lo más importante, si ustedes le siguen leyendo el versículo del capítulo, entonces Jesús, como escuchó el llanto de este hombre, ¿qué hizo Jesús? Fue a la casa. ¿Dónde estaba el problema? ¿Dónde estaba el problema? En la casa. Ahí en la casa. Él escuchó, tu hija se murió ahí en la casa. Y Jesús entonces tomó el tiempo para ir a atender lo que había ahora en el corazón de la persona. Muy bien. Número 4. Jesús usaba las escrituras. Si a alguno de los que llegó le hace falta el material, aquí está. Después tienen que preguntarle a los demás para que le ayuden a completar. Muy bien. Miren, Lucas 24-27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por dónde.
Cuando dice comenzando desde Moisés, ¿de qué está hablando? ¿Ah? Del Génesis. Del Pentateuco. Del Pentateuco. Está hablando del Pentateuco. ¿Qué es el Pentateuco? Los primeros 5 libros. Y se le acreditaban A Moisés. a Moisés. Se le acreditaban a Moisés. Entonces, comenzó desde Moisés. Y siguiendo por todos los profetas. ¿Cuáles profetas? Todos Los profetas mayores y y menores. los profetas menores. Les declaraba en toda la escritura lo que él decía. Díganme algo, un pasaje del Pentateuco donde se hable de Jesús. Génesis 3. Como un cordero. Bueno, tarea. ¿Qué dicen? Salud. ¿Qué dicen el Pentateuco acerca de Jesús? Y consigan 5 pasajes de los profetas que hablen acerca de Jesús. 5 pasajes que hablen de Jesús en el Antiguo Testamento, tanto de profetas mayores, menores. Isaías 53. Isaías 53. Muy bien. Otro pasaje, menciónenme un pasaje del Pentateuco que hable de Jesús. Salmo 23. Génesis. No, eso no es. Yo salgo de Roca en el desierto. La estrella. La serpiente. La estrella. Bien. No se menciona ahí Hay un pasaje en el Pentateuco que habla de Jesús. El Cordero Pascual. Cordero Pascual. Entonces consigan esos pasajes. Que hable de Jesús. Un hermano, recuerde, dice, y levantaréis. Deuteronomio 18, 18. Ahí está, léalo. Vamos a leerlo. Muy Y bien. levantaré un profeta como Dios Entre mis hermanos. Ahí está. A él escuchar. Muy bien, excelente. Deuteronomio 18, 18. ¿Y qué dice? ¿Y a él? ¿Y a él? Escucha. 18. Profeta como Anoten eso. Deuteronomio 18, 18. Pero si está Entonces, a él. Porque Isaías no es del Pentateuco. no, Excelente, muy bien. pero él dijo lo de Isaías, porque él dijo otra cosa. Mateo 4:4. De lo que dijo otra cosa. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Dónde estaba eso? ¿Dónde estaba eso cuando Jesús dijo eso? Sí, pero sí, pero de cuando dice Jesús, dice, escrito está ¿en dónde? En la Biblia. Sí, ay no, me va a matar con Señores, me retiro de la clase. Deuteronómica. Deuteronomio. El libro de Deuteronomio. Fue cuando él estaba ayunando que Satanás le puso la Aquí está, Deuteronomio capítulo 8, el versículo 3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, vivirá el hombre, más de toda palabra que sale de la boca de Jehová. ¿Conocía Jesús las Escrituras? Ahora, porque Jesús conocía las Escrituras. Bueno, era el verbo, sí.
De él, Ah, era que que hablaba hablaba. Él las también. estudiaba, de chiquito la madre se las enseñaba. No. Definitivamente, Jesús dedicó, cuando fue al templo, 12 años. los 12, Jesús pasó tiempo. Mire, para quienes tienen los niños pequeños todavía, si hay un buen tiempo para que nuestros hijos aprendan de las escrituras, es cuando están pequeños. Así mismo. De paso, los que son líderes aquí de la iglesia, necesitamos invertir tiempo en nuestros pequeños. A veces invertimos tiempo en los grandes, pero el mayor evangelismo que podemos hacer es en los pequeños. Un gran evangelista fue, ahora no me acuerdo el nombre, y entonces predicó, al día siguiente un amigo le dice, ¿y cuántos se convirtieron? Y entonces él le dijo, 2,5. Y entonces el hombre pensó, 2,5, ¿cómo va a ser 2,5? 2,5. Y entonces le dijo, un adulto y 2 niños. El adulto ya tiene la mitad de la vida hecha, no puede hacer mucho para volver a Cristo. Los 2 niños, que son completos, tienen toda la vida por delante para predicar al Señor. Amén, así es. Así que nosotros necesitamos invertir. Por eso Jesús dijo, hey, dejen los niños venir a mí. Así que es importante que nosotros enseñemos a nuestros pequeños, que haya en la iglesia el tiempo para enseñar a los pequeños, que haya las facilidades para que nuestros niños escuchen la palabra de Dios. Eso es parte del evangelismo, parte de nuestra misión. Así que la manera como Jesús, no solamente porque era el autor, sino porque lo aprendió, lo estudió, lo leyó. Y él decía, oíste que fue dicho. ¿No? Él sabía lo que decía. Explicando desde Moisés hasta los profetas. Tenía conocimiento. Y para eso es importante sacar tiempo diario. Amén. Cuando decíamos ahora conocimiento del tema, bueno, ahora es conocimiento de las escrituras. Entonces Jesús usaba las escrituras, la manera. La gente puede argumentar con uno. Si empezamos ¿no? La gente puede argumentar con uno, pero no con la escritura. Si usted leyó un pasaje bíblico, si usted le respondió a una persona una pregunta y le responde, déjame contestarte con lo que dice la escritura. Usted le puede decir, mira, eso es muy fácil. No, pero si usted le contesta, déjame contestarte con lo que dice la escritura. Y entonces la gente puede, pero al final el pasaje de la escritura, como dice el libro de Hebreos, tiene poder para penetrar lo más profundo, hasta los tuétanos. Cuando usted no está, ni yo estoy, la gente tiene que lidiar con el pasaje de la escritura. Después de todo, Jesús le responde al mismo Satanás con la escritura. Porque no podía argumentar con Jesús. Pero echan y Jesús le dice, sí, yo si quieres que yo me puedo tirar y no me va a pasar nada, pero Jesús no entró en eso. No. Jesús le respondió, La parte que faltaba. le enfatizó la escritura, porque Satanás también conoce, dice, bueno, que no puedo pelear con la escritura. Satanás también la puede sacar de contexto. Entonces, y cuando nosotros vamos ahí, estaba sacándolo del contexto. Satanás estaba sacando el Salmo 91. Lo estaba sacando fuera del contexto, pero Jesús lo pone en el contexto. Amén. No solo de pan vivo. Por eso tenemos que tener dominio de las escrituras. Porque la gente, el enemigo va a trabajar para sacarnos fuera del contexto de la escritura.
los grupos que se levantan por ahí liberales o con otros conceptos, disidentes, no usan el libro de los mormones. Usan la Biblia. Y con la Biblia, como dice el mismo apóstol, tuercen la Escritura. Para